Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más transformadoras de la historia, la Segunda Revolución Industrial. Es un periodo que de verdad cambió el mundo para siempre y vamos a ver exactamente cómo. Y para empezar, miremos esta imagen. Es la Torre Eiffel de 1889. Seguro que es familiar, ¿no? Pero, a ver, es mucho más que una simple maravilla de la ingeniería. Es en realidad el símbolo perfecto de un cambio, monumental en la tecnología, en el poder y en cómo se organizaba el mundo entero. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué revolución fue capaz de construir algo así y, de paso, reconfigurar el planeta? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo, a ese periodo increíble entre 1850 y 1914. Perfecto. Vamos a empezar por los cimientos, por lo más fundamental, los materiales y la energía que fueron el motor de todo este cambio. A ver, para entender la segunda hay que compararla con la primera. La primera revolución industrial, ¿qué era? Pues carbón, hierro y máquinas de vapor, todo muy concentrado en Inglaterra. Pero la segunda, la segunda fue otra cosa. Aquí estamos hablando de acero, de electricidad y de petróleo. Fuerzas mucho, pero mucho más potentes. Y lo más importante, esto ya no se quedó en un solo país, sino que se expandió por todo el mundo. Fue como se dice la tormenta perfecta. Piénsenlo así. Por un lado, tenías nuevos materiales, como el acero, que de repente era más barato y mucho más fuerte que el hierro. Por otro, nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo que se sumaban al carbón. El resultado, nacieron industrias completamente nuevas. La química, la metalurgia pesada y todo esto financiado de una forma muy moderna, con créditos de bancos y la venta de acciones. Claro, tener toda esta tecnología y esta capacidad de producción a gran escala estaba muy bien, pero trajo un nuevo desafío. Hacía falta una manera totalmente diferente de organizar el trabajo de la gente. Y aquí es donde entra una idea clave, el Taylorismo. Su creador, Frederick Taylor, lo llamó gestión científica. ¿Y en qué consistía? Pues básicamente en analizar cada tarea, cada movimiento del trabajador, con un cronómetro en mano para eliminar cualquier segundo perdido. A cada obrero se le asignaba una tarea súper simple y repetitiva para ser lo más eficiente posible. La idea era que el trabajador no pensara, solo ejecutara, una y otra vez. Y cuando parecía que no se podía hacer más eficiente, apareció Henry Ford y llevó todo a otro nivel. Él tomó las ideas de Taylor, pero les agregó su propio invento revolucionario, la línea de montaje móvil. Ahora, en lugar de que el obrero fuera a la pieza venía al obrero. El resultado, la producción en masa de algo tan complejo como un automóvil se hizo realidad. A este sistema, claro, lo conocemos como Fordismo. Ok, ahora tenemos esta capacidad increíble para producir en masa. Pero esto genera dos necesidades urgentes. Primero, conseguir muchísimas materias primas baratas. Y segundo, encontrar nuevos mercados para vender todos esos productos. Y claro, esto provocó que la revolución industrial ya no pudiera quedarse en un solo lugar. Y así fue como el mapa del poder industrial cambió por completo. Inglaterra dejó de ser la única protagonista. El poder se expandió como la pólvora a nuevos centros como Alemania, Estados Unidos e incluso Japón. Y con nuevos jugadores en el tablero, ¿qué pasó? Pues se desató una competencia, pero feroz, por controlar los recursos y los mercados del mundo. Y toda esta competencia global tenía unas reglas de juego, una ideología dominante, el liberalismo económico. La idea era simple, el Estado debía hacerse a un lado. Su papel era mínimo, casi inexistente. ¿Para qué? Para permitir que los bienes y el capital circularan libremente por el mundo con impuestos súper bajos. En resumen, la economía estaba en manos de los grandes intereses privados. Y esta nueva economía global no tardó en organizarse, pero lo hizo creando una jerarquía muy marcada. A esta nueva estructura se la conoce como la División Internacional del Trabajo. Suena un poco técnico, pero la idea es bastante directa. Es un sistema donde a cada grupo de países se le asignó un rol específico en la economía mundial. Y el efecto de esto fue, lamentablemente, hacer todavía más grande la brecha entre los países ricos y los pobres. Miremos cómo funcionaba este engranaje.
Por un lado estaban los países centrales, o sea, las potencias industriales como Alemania, Estados Unidos o Japón. Su papel era ser los productores. Y por el otro lado, los países periféricos, gran parte de América Latina, África y Asia, cuyo rol era ser los proveedores de materias primas baratas. El ciclo era claro. Los centrales compraban barato, producían y luego vendían los productos terminados mucho más caros a esos mismos países periféricos. Esto, por supuesto, generó una dependencia económica brutal. Entonces, esta necesidad de asegurar las materias primas y al mismo tiempo de garantizar mercados para vender, llevó directamente a una nueva era, una era de expansión muy agresiva. Pero uno se pregunta, ¿por qué esa carrera desesperada por construir imperios? ¿Qué los movía? Bueno, si lo analizamos, vamos a ver que había tres grandes motores detrás de todo esto. Era una mezcla bastante potente. Por un lado, las razones económicas eran clarísimas. Necesitaban materias primas baratas como petróleo o caucho, necesitaban nuevos mercados para vender todo lo que producían y también lugares para invertir su dinero y sacar más ganancias. Luego estaba el juego del poder político. Tener colonias significaba bases militares estratégicas y, sobre todo, prestigio. Era una competencia de a ver quién es más poderoso. Y finalmente, el componente ideológico, un nacionalismo muy agresivo y esa creencia, muy de la época, en una supuesta superioridad cultural. Hay una cita del escritor Eduardo Galeano, de su famoso libro Las venas abiertas de América Latina, que lo resume de una forma, contundente. Él escribió: "La región sigue trabajando como sirvienta. Existe al servicio de las necesidades ajenas". Es una visión muy crítica, claro, pero que pone el dedo en la llaga sobre quiénes se llevaban realmente los beneficios de todo este sistema. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Hasta qué punto esas estructuras que se construyeron en aquella época, la tecnología, los sistemas económicos, esa división global, siguen presentes e influyendo en el mundo que habitamos hoy en día?